Hola, vamos a hacer un nuevo problema de cálculo de probabilidades, esta vez en las pruebas de acceso a la universidad de septiembre de 2007. Es una pregunta que está en mi colección aprendermatemáticas.org junto con otras preguntas de selectividad también. Es segundo debate de ciencias sociales, hacéis clic en este libro y en la parte de estadística pues tenéis la opción de los ejercicios de las pruebas de acceso a la universidad. Concretamente voy a hacer la pregunta número 20, que está sin resolver todavía, pero en fin, pronto estará. Dice así. Se sabe que la probabilidad de un suceso A es 0,4, la de B 0,6 y la de A unión B, es decir, que ocurra A o B, alguno de ellos, 0,7. Me preguntan, ¿son independientes los sucesos A y B? Hay que saber cuál es la condición necesaria y suficiente para que dos sucesos sean independientes. Para explicar el porqué, claro. Calcula la probabilidad de que ocurra A, pero no B. B representa complementario, contrario de B. Calcula la probabilidad de que ocurra no A y no B. Bueno, no A intersección no B, pero es lo mismo. Esto va a ser muy fácil porque no A y no B es lo contrario de A unión B, ¿no? Que no ocurre ninguno de los dos es lo contrario de que ocurra alguno de ellos. En fin, ahora después os lo contaré. Empecemos. Como siempre os muestro estas igualdades, que son las fórmulas que utilizamos en probabilidad. A la derecha el teorema de la probabilidad total, teorema de Bayes. Evidentemente este ejercicio no es para aplicar estos teoremas. Y aquí pues las leyes de Morgan, que la probabilidad de suceso está entre 0 y 1, regla de Laplace, probabilidad de suceso contrario, probabilidad de la unión, de la diferencia, condicionada, intersección, en fin. Cuando son independientes dos sucesos, lo necesitaré ahora mismo en el apartado A. Empecemos. Apartado A. Son independientes los sucesos A y B. ¿Por qué? Bien, aquí tenemos la definición de independencia de dos sucesos. Por ejemplo, yo puedo demostrar que son independientes si ocurre esto y no lo son si no ocurre esto. La probabilidad de la intersección tiene que ser igual al producto de las probabilidades de cada uno. Fijaros la información que nos dan. Tengo la probabilidad de cada uno, pero no de la intersección, tengo de la unión. Necesito hallar la probabilidad de la intersección para poder contestar esta pregunta utilizando esta definición que he dicho antes. Bueno, recurrimos a la fórmula de la probabilidad de la unión. Piensa que en esta igualdad conocemos esta probabilidad, me la dan, está aquí, 0,7. La probabilidad de A, la probabilidad de B, de aquí despejo la probabilidad de la intersección y ya está. Bien, pues hagamos esto. En esta igualdad cambiamos la probabilidad de la unión por 0,7, la probabilidad de A por 0,4, la probabilidad de B por 0,6 y despejamos la probabilidad de la intersección. Pasa al primer miembro y 0,7 al segundo restando y tenemos, esto suma 1, 1 menos 0,7, es decir, 0,3. Muy bien, 0,3. Ahora hallamos lo que vale el producto de la probabilidad de A con la probabilidad de B, 0,4 por 0,6, según estos datos. Por tanto, nos da 0,24. Veo que es distinto. Podemos concluir que A y B no son independientes. Apartado B. Me preguntan ahora la probabilidad de que ocurra A y no B. Bien, me están pidiendo la probabilidad de la diferencia. Y aquí tenemos la fórmula que nos permite hallar esa probabilidad muy fácilmente. Es la probabilidad de que ocurra A y le resto la probabilidad de que ocurran los dos. Esta fórmula se os suele olvidar y siempre recomiendo lo siguiente. En un diagrama de Venn pones aquí suceso A, aquí suceso B. Ocurre A y no B cuando estás en esta situación, dentro de A pero fuera de B. Entonces, para hallar esta probabilidad, a la probabilidad de A, de todo A, le restamos la probabilidad de la intersección. La demostración es muy sencilla. Es darse cuenta que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de que ocurra A y no B, o que se convierte más porque es incompatible con A y B. Entonces, de esta igualdad, si despejas la probabilidad de A y no B, te queda la fórmula que aquí tienes, porque pasa restando al otro miembro la probabilidad de la intersección. En fin, deberíais de saberla de memoria, pero si no la recordáis, recordad este dibujito y ya está.
Resulta que la probabilidad de A me la dan, es 0,4, la probabilidad de la intersección la he hallado antes. Por tanto, es 0,1 la probabilidad pedida. Algunos de vosotros, al ver la intersección, pensáis en la fórmula de la probabilidad de intersección. No es el camino adecuado, ya que la probabilidad condicionada a esta no la conocemos. Que cada ejercicio es distinto, hay que saberse todas las igualdades y utilizar la que nos interesa en cada momento. Apartado C. Probabilidad de que no ocurra A ni ocurra B. A ver, vuelvo a repetir, la probabilidad de intersección no es la que nos interesa. Aquí lo más adecuado es darse cuenta de que no A y no B es lo mismo que no ocurre A unión B, lo dije al principio. Es decir, que no A y no B es lo contrario de A o B, la unión, es una de las leyes de Morgan. Ahora utilizar la probabilidad de suceso contrario y decir que es 1 menos la probabilidad de que ocurra alguno de ellos, y la probabilidad de la unión es un dato en el ejercicio. Por tanto, la probabilidad pedida es 0,3. Y ahora, como siempre que hago este tipo de ejercicios, voy a hacerlo de otra forma muy distinta, muy sencilla, y es ayudarme del diagrama de Venn y utilizar la regla de Laplace. No sabemos qué experimento aparece aquí, pero me dan las probabilidades de dos sucesos y la de la unión. Vamos a pensar que tenemos 100 elementos, suelo trabajar con el 100, da igual, podrían ser 10 aquí también. Todos igualmente probables, y dentro de A hay unos elementos, dentro de B hay otros elementos de la intersección y otros fuera de A y de B. Y tenemos que averiguar cuántos hay en cada zona, en estas 4 zonas. Siempre se empieza por la intersección, no sé cuántos hay. Lo que sí que sé es que como la probabilidad de A es 0,4, es decir, el 40% de los 100 están dentro de A, si aquí hay X, aquí hay 40 menos X, para que la suma sea 40, ya que el 40%, la probabilidad de A es 0,4, de los elementos están en A. En B, el 60%, por tanto aquí hay 60 dentro de B, como aquí hay X, pues dentro de B y fuera de A hay 60 menos X. Claro, si en la unión hay 70, es decir, aquí está el 70%, aquí hay 70 elementos, fuera de la unión hay 30. Y no solamente eso, sino que la suma de 40 menos X más X más 60 menos X tiene que ser 70, porque en la unión hay 70 elementos. Sumamos estos tres números y lo igualo a 70. De aquí hallamos la X. No sé qué más X se va, esta X pasa allá, 100, 30. En la intersección hay 30 elementos. Si aquí hay 30, en A y fuera de B hay 40 menos 30, es decir, 10. En B y fuera de A hay 60 menos 30, es decir, 30. Y aquí hay 30, fuera de A y de B, ya lo sabía. Bueno, qué fácil es ahora hallar, por ejemplo, la probabilidad de la intersección, que la llene el apartado A para ver si eran independientes. Veis que en la intersección hay 30 elementos de 100 posibles, regla de Laplace, casos favorables 30 de 100 posibles. En el apartado B tuvimos que hallar la probabilidad de que ocurra A y no B, es decir, que ocurra esto de aquí, lo marqué antes. A y no B, pues hay 10 elementos de 100 posibles. Por tanto, la probabilidad es 1/10, 0,1, como aquí obtuvimos. Y en el apartado C, probabilidad de que no ocurra A y no ocurra B, pues de los 100 posibles, ¿cuántos hay favorables? ¿Cuántos elementos están al mismo tiempo fuera de A y fuera de B? Fuera de A están estos 30 y estos 30, pero al mismo tiempo tiene que estar fuera de B. Me quedo solamente con estos 30. Y esto es 0,3 como tuvimos antes. ¿De acuerdo? Bien, siempre me preguntáis si se puede hacer en el examen una cosa así. Yo siempre digo lo mismo. En el examen es preferible que expliques el por qué hayas los números, utilizar las fórmulas, vamos. Aparte que en el apartado A, si no sabes la definición de independencia de los sucesos, es imposible contestar. Bien, ¿qué tal? ¿Habéis entendido el ejercicio? Creo que era fácil. Hemos utilizado pues la prueba de la unión, la de la diferencia,
la definición de independencia y también la ley de Morgan. No nos han pedido probabilidades condicionadas. Es algo que suelen pedir también, pero esta vez no lo han pedido. Desde luego, si pidieran, por ejemplo, la probabilidad de A habiendo ocurrido B, va a ser diferente la probabilidad de A, ¿verdad? Porque A y B son dependientes, no son independientes. En fin, espero que lo hayáis entendido y recuerda que en aprendermatemáticas.org hay muchísimos más vídeos. Si os ha gustado, agradecería que le pusierais me gusta y que le dierais difusión por internet para que tenga más visibilidad todo este trabajo que estoy haciendo desde hace muchísimos años, ya casi 3000 vídeos publicados en internet. Y espero que los utilicéis. Gracias por vuestra atención y nos vemos en otro vídeo de matemáticas quizá. Bueno, si no es de matemáticas no creo que nos veamos. Un saludo.